Salmos capítulo 27 y verso 4. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de la pantalla, a través de los medios de comunicación, a través de un DVD. Los saludamos desde la iglesia de Jesucristo Miel en la ciudad de Las Vegas y deseamos que el mensaje de la palabra del Señor sea de bendición no solo para este lugar, sino para cada uno de aquellos que han de oír la palabra del Señor. Amén. Salmos 27:4 lo tiene. Amén. Dice la palabra del Señor: una cosa he pedido al Señor, y esta o esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Hay otras versiones que pueden decir: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Hay otra versión que dice que esté yo en la casa del Señor para contemplar su hermosura y para cuidar de su templo. El rey David era un hombre que hasta hoy en día oímos hablar de él, oímos predicar acerca del rey David. Y el rey David es un hombre que agradó el corazón de Dios. La Biblia dice que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos la palabra en una versión que dice que David era un hombre que iba tras el corazón de Dios. David era un hombre que su anhelo era alcanzar el corazón de Dios. Su anhelo era poder hacer la voluntad de Dios, quizás como es el anhelo de muchos de ustedes hoy en día. Llegar a hacer la voluntad de Dios. Me recuerdo que hay un canto que dice: yo quiero ser tu voluntad y yo quiero hacer tu voluntad, porque el que la estaba cantando tenía el anhelo de no solo hacer la voluntad de Dios, sino de llegar a vivir de tal manera conforme a la voluntad de Dios. Pero David, el rey David, sabemos que era un hombre que, aunque anhelaba la presencia de Dios, anhelaba ir tras el corazón de Dios, era un hombre con muchas rajaduras. Era un hombre con muchas adversidades, era un hombre que se deprimía, era un hombre que pasaba dificultades en su hogar, era un hombre que incluso en un momento de su vida trágico llegó a cometer un acto de adulterio. Pero era un hombre que anhelaba el corazón de Dios. Y quizás tú hoy en día estás anhelando hacer la voluntad de Dios. Estás anhelando, así como David, buscar más de Dios. Pero hay cosas que te obstruyen el camino. Quizás hay cosas en tu vida que tú dices: no soy digno de acercarme al Señor de esta manera. No soy digno, como decía la profecía, porque hay muchos que sí vienen a la casa del Señor y anhelan ser llenos y reciben un toque de parte de Dios, pero cuando se van de este lugar viven de otra manera. Y vemos que el rey David, su anhelo era vivir en la casa de Dios. El rey David tenía una petición delante de él. Él podía haberle pedido muchas cosas al Señor. Él podía haberle pedido al Señor que lo dejara a él conquistar a todos sus enemigos, que lo dejara a él poder vencer a todos sus adversarios. Quizás una de sus peticiones podía haber sido que todos sus hijos vivieran conforme a la ley de Dios, que todos sus hijos vivieran conforme a la voluntad de Dios, que todos sus hijos tuvieran el mismo deseo que él tenía de ir tras el corazón de Dios. Pero David tenía una petición delante de él. Habiendo podido tener muchas peticiones delante de Dios, él le decía al Señor: una cosa te he pedido y esta voy a buscar.
Porque no solo se trata de pedirle algo al Señor, se trata de buscar lo que pedimos al Señor. Yo sé que tú anhelas vivir conforme a la voluntad de Dios, pero no solo es anhelarlo, sino es buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay otro canto que dice que no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente con querer hacer las cosas. Y dice el canto, es necesario morir. Porque es necesario morir a nosotros mismos. Es necesario morir, es necesario no solo desear algo, sino buscar eso que estamos deseando en Dios. David, el rey David, teniendo tantas riquezas, teniendo tanta gloria, teniendo tanta fama, el rey David, aún antes de ser el rey, ya tenía fama. Tenía más fama, adquirió más fama que el rey Salomón, que el rey Saúl, perdón. De tal manera que las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. David era un hombre extraordinario, un hombre que cuando se dedicaba, cuando se ponía en su mente y en su corazón servir a Dios, él hacía maravillas en las manos de Dios, bajo la unción de Dios. Pero aún habiendo experimentado aquella gloria, aquella fama, aquella unción, él lo que anhelaba era conocer a Dios. Su corazón anhelaba conocer a Dios. Su deseo era conocer a Dios, porque una de las cosas más importantes en la vida es poder conocer a Dios. Es que tú y yo lleguemos a conocer cómo es Dios. Más importante que tener un nombre, más importante que tener fama, más importante que tener un título en la tierra, es que tú y yo lleguemos a conocer a Dios. Eso es lo más maravilloso en la vida, de tal manera que el apóstol Juan llegó a escribir y dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado. Porque eso es lo que nosotros debemos de estar buscando, hermano. Estar buscando conocer a Dios. Conocerlo a Él es lo que te va a dar más satisfacción en tu vida. Tú puedes conocer mucha gente importante en la tierra. Tú puedes conocer hombres y mujeres de dinero. Tú puedes llegar a conocer, tú que me escuchas por la pantalla, puedes llegar a conocer hombres de importancia en este mundo. Pero eso no va a traer satisfacción a tu vida. Lo único que te va a llenar es poder conocer al Hijo de Dios, poder conocer al Dios que lo envió. Eso es lo que debemos de estar buscando, conocerlo a Él. Y David tenía agradecimiento en su corazón hacia Dios. David era un hombre agradecido con Dios. David es un hombre que él podía decir: maté a Goliat, maté a los otros gigantes, tengo hombres valientes a mi lado, soy fuerte. Él podía llegar a decir: ¿para qué voy a buscar de Dios? ¿Para qué voy a inquirir en su templo? ¿Para qué voy a esforzarme para estar en el templo del Señor? Él podía buscar muchas otras cosas que hacer en la tierra. Quizás como otros reyes en aquellos tiempos buscaban conquistar el mundo. Hombres como Alejandro el Grande, que buscó conquistar tierras y buscó conquistar reinos. Imperios como el de Babilonia, imperios como el de Grecia, que buscaron crecer y alcanzar fama y gloria y poder. Pero el deseo de David era conocer a Dios. El anhelo de David no era conocer las grandezas de este mundo, sino conocer al Dios Todopoderoso. Y David buscaba la presencia de Dios. Y el que David llegara a cumplir este deseo, esta petición delante del Señor,
no era algo fácil. Porque alguien podría decir, pero si él tiene un buen deseo de estar en la presencia de Dios, ¿cómo Dios no se lo va a conceder? David tuvo que esforzarse. David tuvo que invertir. David tuvo que ir a traer la presencia, el arca de la presencia de Dios. David era un hombre que no solo decía las cosas, no solo era un deseo, un pensamiento en su mente, sino que él buscó la manera de tener la presencia de Dios en medio de su casa y en medio de su pueblo. Y así tú y yo debemos de ser como David, ser hombres y mujeres que buscan la manera de que Dios habite en medio de nuestro. Que buscamos la manera de que Dios habite en medio de nosotros, aunque eso nos cueste, quizás desvelos, quizás estar temprano en la iglesia, quizás estar orando a horas que otros están durmiendo, aunque eso nos cueste, quizás ayunos, que nosotros anhelemos la presencia de Dios. Anhelemos tener la gloria de Dios en medio nuestro. Busquemos tener la gloria de Dios en medio nuestro. La petición de David delante del Señor no era para que él sea glorificado o engrandecido, sino que él le decía al Señor, para que yo pueda contemplar tu hermosura, para que yo pueda contemplarte a ti, para que yo pueda meditar en ti, para que yo pueda meditar en tu palabra y en tu ley. La decisión de David no era que él fuera grande, sino que conocer al que es verdaderamente grande, conocer al Señor. Hay personas que han conocido un poco de Dios, pero eso no es todo. Hay mucho que conocer de Dios. Podríamos pasarnos la eternidad conociendo a nuestro Dios, conocer el poder, la gloria de Dios, acercarnos a Él cada día más. Hay un testimonio de una hermana que ella le pedía al Señor y en un momento de su deseo, de su enamoramiento con Dios, ella le pidió al Señor: Señor, muéstrame toda tu gloria, lléname de toda tu gloria. Y dice ella que cuando ella estaba orando, estaba buscando al Señor allá en su casa, allá en su alcoba, dice que ella empezó a sentir algo desesperante dentro de ella, que ella sentía que iba a estallar, que iba a morir. Y que ella le empezó a decir al Señor: Señor, ya para, ya no sigas. Y que el Señor le habló y le dice: pues si apenas estaba saliendo. Es que conocer a Dios es algo tan maravilloso. Conocer la gloria de Dios es algo tan maravilloso. Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Moisés, el hombre libertador, el hombre que Israel lo tiene en alto, porque es un hombre que Dios le dio la ley para el pueblo de Moisés, para el pueblo de Israel. Y Moisés, estando en medio de aquel pueblo, él se dio cuenta que lo único que podía llenarlo era conocer a ese Dios que lo había llamado. Y él le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Y dice la palabra del Señor que cuando él estaba en aquel monte, el Señor le muestra sus espaldas. Y con solo mostrarle sus espaldas, Moisés tuvo que bajar con un velo sobre su cara, porque era tanta la gloria que él había experimentado de Dios. Qué tan grande será nuestro Dios, qué tan inmenso será nuestro Dios, qué tan poderoso será nuestro Dios, que en momentos de dificultad, en momentos difíciles para nosotros, a veces pensamos que ya todo está por vencido, que ya no hay nada más que hacer, que ya llegamos a nuestro fin.
Pero déjame decirte que tú tienes un Dios tan grande y tan poderoso que no importa a qué situación has llegado, Él te puede levantar. Él te puede dar una esperanza. Quizás a alguien le han dicho que ya va a morir, que ya tiene días para morir, pero la palabra de Dios es más poderosa que cualquier palabra de un ser humano. Quizás has perdido las esperanzas en los hombres, en lo que el hombre te puede dar, pero cuando tú te agarras de la mano de Dios y tú le dices al Señor, yo me voy a sostener no por lo que dice el hombre, sino por tu palabra voy a vivir. Dios te lleva en momentos de dificultad. Dios te lleva a vivir en momentos donde los demás dicen, este ya está perdido, ya la tenía merecida, ya es su fin. Pero no es tu fin. Dios te puede levantar, Dios te puede dar una esperanza, Dios te puede dar ánimo, Dios te puede alumbrar el camino, Él puede abrir el camino donde no hay camino. David anhelaba la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y verso 13, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender en este caminar, si queremos conocer a Dios, si queremos entregarnos a Él, si queremos verdaderamente vivir conforme a su voluntad, vas a tener que empezar a dejar las cosas del pasado y extenderte a lo que está por delante. Dejar el dolor, dejar el sufrimiento, dejar quizás el pecado, dejar las cosas que te están atando al pasado y extiéndete hacia adelante. Alguien puede decir, pero me hirieron, pero me hicieron esto, pero me hicieron aquello, pero yo hice tal cosa, porque hay quienes viven atados al pasado. Pero Dios quiere que te extiendas hacia adelante. Hay quienes en el evangelio viven solamente de las glorias pasadas. Y Dios sí anhela que nosotros tengamos glorias pasadas, pero que también traigamos frutos que están frescos. El Señor no solo quiere que tú vivas de las pasas, que son las glorias pasadas, sino que tú puedas tener las manzanas, que son las glorias presentes. Dale palmas al Señor. Hay quienes dicen, y yo mismo lo he dicho, porque sí vimos glorias del Señor, vimos un derramamiento del Espíritu en tiempos pasados, donde la gloria de Dios se llenaba el lugar donde estábamos y había experiencias sobrenaturales. Pero no solo vivamos de esas glorias. Esas glorias son buenas para que tú puedas sostenerte en los momentos difíciles. Pero Dios quiere que experimentes glorias nuevas. Dios quiere darte una gloria nueva, una experiencia nueva con Él. Y cuando tú anhelas tener experiencias nuevas con el Señor, cuando tú anhelas seguir experimentando y conociendo a Dios, tú vas a tener que empezar a extenderte hacia adelante. Y extenderte significa hacer un esfuerzo. Significa no quedarte en el lugar donde estás. Significa no quedarte parado o quedarte satisfecho con lo que ya has alcanzado en Dios, sino extenderte, hacer un esfuerzo más, hacer más que los demás están haciendo por alcanzar la gloria de Dios. David nos enseña a nosotros a no ser hombres y mujeres que se quedan en el lugar del conformismo. Hombres y mujeres que no se conforman. Y yo no estoy hablando de no conformarte como el mundo lo entiende, sino que yo lo que te estoy diciendo es que no te quedes solamente estancado
en cierto lugar, sino que extiéndete hacia adelante, porque hay mucho terreno que recorrer, hay mucha gloria que alcanzar, hay mucha gloria que conocer de Dios, hay mucho que Dios te quiere dar, pueblo, pero es necesario extendernos hacia adelante. Es necesario dejar de pensar que si hago lo mismo, si sigo haciendo lo mismo, si sigo viviendo de la misma manera, voy a obtener un resultado diferente. Hay quienes anhelan la gloria de Dios, hay quienes quieren experimentar la gloria de Dios, pero no hacen el esfuerzo por buscar a Dios. Yo entiendo que Dios no está obligado a bendecirte si tú te arrodillas y lo buscas. Él no está obligado a hacerlo, pero Él sí dice en su palabra que Él se deja encontrar de aquellos que lo buscan. Y Él sí dice en su palabra que aquel que se acerca a Él crea que Él existe y que Él es remunerador de aquellos que le buscan. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, cree que Él te va a remunerar, cree que Él te va a bendecir, cree de que Él te va a abrir las ventanas de los cielos, cree de que vas a tener experiencias sobrenaturales con Él. Debemos de creerlo cuando lo buscamos, no que Él está obligado a hacerlo. Yo lo entiendo perfectamente, que Él no está obligado a hacer nada, pero Él anhela darse a conocer a su pueblo. Desde el principio, cuando Él creó a Adán, Él empezó a tener comunión y comunicación con Adán, de tal manera que llegaba a lo fresco del día y se paseaba en el huerto del Edén, porque su anhelo era tener una comunión con el hombre. Y así hoy Dios quiere darse a conocer a tu vida. Quiere que tú lo conozcas, que tú tengas una relación personal con Él. Pero alguien dirá, pero si yo ya lo experimenté, yo ya lo conocí, yo ya lo acepté como mi Salvador. Pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que verdaderamente lo empieces a conocer. Que empecemos a conocer a Dios. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál es esa verdad? Es conocer a Cristo Jesús, pero no conocerlo solamente como tu Salvador, conocerlo como Él es. El apóstol Juan, un hombre que estaba enamorado de Dios, enamorado de Jesús, él empezó a conocer a Jesús a un nivel mayor que sus compañeros. Él conoció a Jesús en el monte de la transfiguración. Él conoció el latir, el palpitar del corazón de Jesús. Pero cuando Juan ve a Jesús en el Apocalipsis, cae como muerto, porque no había experimentado esa gloria, no había conocido a Jesús de esa manera. Y el apóstol Juan era un hombre que vivía para Dios, un hombre que entregó toda su vida para Dios. Para si tú creías que ya conocías a Dios completamente, déjame decirte que hay mucho que conocer de Dios. Pero es necesario extendernos hacia adelante. Mateo capítulo 6 y verso 33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios, buscar a Dios, buscar lo que David decía, habitar en la casa del Señor, contemplar su hermosura, meditar en su palabra. Buscar eso significa que tú lo pongas en primer lugar, que tú lo pongas antes de quizás tus diversiones en la vida. Buscar a Dios, dice allí el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios. Lo primero que debe de estar en nuestra vida es buscar a Dios. Lo primero que debe de la prioridad, la mayor prioridad
que debe de estar en tu vida es el Señor. Eso es lo primero en nuestra vida. Debemos de buscarlo día tras día. Debemos de buscarlo primero. Quizás para algunos esto puede significar que lo primero que hacen en su día es buscar a Dios. Para otros puede significar que lo primero que hacen es que antes de ir a divertirse, antes de ir a hacer otras cosas, primero buscar a Dios. Antes de buscar llenarse de otras cosas, buscar llenarse de Dios. Antes de buscar otra sabiduría, buscar la sabiduría de Dios. El Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Daniel dice en Daniel capítulo 9 y verso 3, dice: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel, un hombre que tuvo una gran revelación de Dios, un hombre amado por Dios, un hombre que Dios envió, contestó su petición al mismo instante que él empezó a orar. Él dijo: busqué a Dios. Busqué al Señor, dice, en ayuno, en súplicas, en oración. Era un hombre que empezó a buscar a Dios, pero no solo empezó a orar, sino que llegó a un punto en su oración donde su oración se convirtió en una súplica delante de Dios. Empezó a suplicar al Señor, empezó a buscar a Dios con un fervor más fuerte en su vida. Empezó a ayunar, empezó a hacer a un lado los deleites, lo que el cuerpo te pide, el alimento que el cuerpo le pedía, lo hizo a un lado para buscar a Dios. Buscó al Señor con todo su corazón, buscó al Señor en ayuno, porque él anhelaba recibir una respuesta de parte de Dios. Pero ¿cuántos no buscan al Señor y se arrodillan? Y yo entiendo, y no es que quiero hacer burla, pero ¿cuántos no se arrodillan por 5 minutos y dicen: bueno, el Señor parece que no me quiere contestar, mejor me levanto y sigo mi vida? Y a veces nos preguntamos: pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Pero por qué Dios no hace? ¿Pero por qué no miro la gloria de Dios en mi vida? ¿Pero por qué no miro esto, aquello? Porque muchas veces no hacemos el esfuerzo. Yo entiendo, como te digo, yo entiendo que Dios no está obligado, pero Él sí hace, sí bendice a aquel que lo busca. Hagamos el esfuerzo por buscarlo a Él. Dice el salmista allí en el versículo 8 de Salmos 27, dice: cuando tú dijiste: busca mi rostro, buscad mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Porque David no solo anhelaba, sino que él era obediente a lo que Dios decía. Y cuando él oyó la voz de Dios que le dijo, quizás no fue audible, quizás fue en su corazón o en su espíritu que Dios le habló y le dijo: buscad mi rostro. Él dijo: mi corazón te contestó: tu rostro, Señor, buscaré. Porque hay momentos donde Dios te va a llamar y te va a decir: es tiempo de buscarme, es tiempo de arrodillarte, es tiempo de que te quiero hablar, es tiempo de orar, es tiempo de que ya no estés estático, sino que empieces a orar. Ese es el tiempo que nosotros debemos responderle al Señor y decirle: tu rostro buscaré, Señor. Hay momentos especiales donde Dios te va a hablar y te va a inquietar para que lo busques. Yo recuerdo muy fresco en mi mente un momento donde Dios me levantó en la madrugada y me dijo: Jorge, quiero hablarte, arrodíllate y búscame en oración. Y yo le dije: amén, Señor, pero no lo hice. Me volví a dormir.
Y dije, bueno, me levanté en la mañana, ya eran casi el tiempo de ir a trabajar. Y le dije al Señor, Señor, aquí estoy buscando tu rostro, aquí estoy buscándote. Me quedé dormido, Dios mío, pero aquí estoy. Y el Señor no me contestó. Y no pude entrar a la presencia del Señor. Y el Señor lo que me dijo luego era, no es cuando tú quieras, es cuando yo digo. Y así es Dios. Cuando Dios te dice, búscame, debemos de ir a buscarle. Cuando Dios te dice, levántate, debes de levantarte. Cuando Dios te dice, haz el esfuerzo, debes de hacer el esfuerzo, porque Él te va a bendecir. Dijo David, cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Jeremías capítulo 29 y verso 13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Cuando todo tu corazón esté allí, el Señor dice, me vas a encontrar cuando me buscas. Si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Si me buscas de todo tu corazón, vas a poder encontrarme. Si buscas mi presencia con todo tu corazón, vas a encontrar mi presencia. Vas a encontrar mi bendición. Vas a encontrar, vas a conocerme más. Pero es necesario buscarlo de todo corazón. Miremos algunos beneficios para ir terminando. Salmos capítulo 9 y verso 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Si tú buscas al Señor, tienes una promesa de su palabra que Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar avergonzado. Quizás llegan pensamientos a tu mente que te dicen, vas a quedar avergonzado. La gente se va a reír. Los demás van a decir que fuiste derrotado. Pero si tú buscas al Señor, su palabra dice que Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Tienes la promesa de su palabra que Él va a estar contigo en cada momento. Hebreos capítulo 11 y verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. Cuando dice la palabra que Dios es remunerador de aquellos que le buscan, es que cuando tú buscas a Dios, Él te va a bendecir. Cuando tú buscas, cuando tú dispones en tu corazón buscar a Dios verdaderamente, Él va a empezar a bendecir tu vida. Él va a empezar a bendecir tu familia. Él va a empezar a bendecir tu hogar. Salmos capítulo 63 y verso 2 al 5 dice, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. David no era un hombre que siempre pasaba momentos buenos. Tenemos que recordar que David era perseguido. Llegó un momento donde era perseguido por el rey Saúl. Llegó un momento donde era perseguido por Absalón, su hijo. Pasó momentos en su vida donde Absalón mató a su otro hijo, donde un hijo le violó a una hija. David era un hombre que pasó dificultades en su vida, momentos difíciles en su vida.
Pero él dice, como con grosura, como con médula, está saciada mi alma. ¿Quién puede decir eso en medio de momentos difíciles? ¿Quién puede decir eso en medio de momentos de enfermedad? ¿Quién puede decir eso en momentos donde todo está perdido, en momentos de escasez, en momentos de pobreza? ¿Quién puede decir esas cosas cuando la familia no está bien? Porque a veces la familia no está bien, hermanos. A veces la familia, a veces los hijos no están caminando bien. A veces el hogar no está caminando bien. Pero David en momentos de dificultad pudo decir, como con grosura, como con médula, mi alma está saciada. El alma de David llegó a no depender de lo que lo rodeaba para estar satisfecho. Llegó a no depender de la situación que lo rodeaba para entender de que su vida no dependía de las cosas que lo rodean, sino de Dios. El alma de David estaba saciada en momentos de dificultad. Dice, en tu nombre alzaré mis manos, mis labios estarán jubilosos. Pero muchas veces tenemos que reconocer que a veces nuestra alma no está saciada. A veces no está saciada nuestra alma. A veces hay cosas en nuestra alma que nuestra alma anhela tener, nuestra alma desea. Quizás nuestra alma está rencorosa con otra persona. Quizás nuestra alma tiene dolor, está afectada, está perturbada con diferentes cosas. Pero debemos de buscar a Dios, esforzarnos por buscarlo a Él, para que podamos decir como David dijo, como con médula y grosura está saciada mi alma, mis labios jubilosos te alabarán. Porque cuando tú dispones en tu corazón buscar a Dios, sí hay dificultades, sí hay problemas, yo lo entiendo, sí hay momentos donde el enemigo te quiere destrozar, donde el enemigo quizás usa aún a tus hermanos para querer destruir tu vida. Pero en medio de todo eso, cuando tú buscas a Dios, tú vas a tener la satisfacción de parte de Dios. Dios te va a empezar a bendecir en tu alma. Dios te va a empezar a prosperar en tu alma. Dios te va a empezar a hacer una persona próspera en tu alma, una persona satisfecha en tu alma. ¿Y cuántos hombres y mujeres no dan lo que tienen por tener la satisfacción de su alma? ¿Cuántos hombres y mujeres no conocemos o no hemos visto que tienen fama, que tienen gloria, que tienen dinero, pero su alma está insatisfecha? Porque no han entendido que la satisfacción del alma viene de buscar y tener una buena relación con Dios. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 5. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y verso 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó a Dios, al Señor, Dios lo prosperó. Este es el rey joven, el rey Usías, que empezó a reinar, creo que a los 16 años. Y dice la Biblia que él persistió en buscar a Dios. Él fue un joven y un hombre que insistió en su vida a buscar a Dios, que él se dispuso a buscar a Dios, que él no era de algo que él hacía de vez en cuando, sino que era una rutina en su vida buscar a Dios. Él era persistente en buscar a Dios. Él era una decisión que había tomado firme en su vida de buscar a Dios, de buscar al Señor. Y dice la palabra de Dios que mientras él buscó al Señor, Dios lo prosperó.
Dios prosperó su camino mientras él tenía ese anhelo y ese deseo, esa persistencia de buscar a Dios, ese insistir de buscar la presencia de Dios. Mientras tú busques a Dios, Dios te va a prosperar. Mientras tú te mantengas buscando a Dios, Dios te va a prosperar. Mientras tú mantengas en tu corazón el buscar al Señor, Dios va a empezar a prosperar tu vida. El rey Uzías, cuando él buscó a Dios, Dios lo empezó a prosperar de tal manera de que él se hizo un hombre famoso, un hombre que tenía maquinaria de guerra, un hombre que tenía ejércitos de guerra, un hombre que Dios lo bendijo con prodigios. Dios lo bendijo de una manera maravillosa. Pero me llama la atención lo que dice este versículo, y dice: mientras él buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Cuántos ministerios no hemos visto que mientras esos hombres, esos siervos de Dios se mantuvieron buscando al Señor, Dios prosperó su ministerio? Mientras esos hombres se mantuvieron en la presencia de Dios, no que eran perfectos, pero que se mantuvieron buscando al Señor, mantuvieron su vida, su anhelo era buscar la presencia de Dios. Dios prosperó su ministerio, Dios prosperó su casa, Dios prosperó su iglesia. Pero lamentablemente, cuando el hombre se aparta de Dios, Dios lo deja de prosperar. Cuando el hombre empieza a depender de él mismo, Dios dice: bueno, si tú quieres depender de ti mismo, sigue adelante. Cuando el hombre se aferra a confiar en otras cosas y no a confiar en Dios, Dios te deja que tú lo hagas. Tú puedes confiar en tu cuenta bancaria. Tú puedes confiar en tu buen trabajo. Tú puedes confiar en el dinero, el trabajo que tienes. Tú puedes confiar en el salario que te da tu jefe. Pero si tú empiezas a confiar en esas cosas, Dios no tiene la obligación de prosperar tu camino. Pero cuando tú te propones en tu corazón confiar en Dios y buscar a Dios, Dios te va a empezar a prosperar. Allí mismo en el versículo 16 dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a su Señor. Porque hay hombres, como te decía, hay hombres y mujeres que en un momento de su vida se mantuvieron buscando al Señor. Pero ya cuando alcanzaron gloria, ya cuando alcanzaron riquezas, ya cuando alcanzaron ser fuertes, cuando ya se miraron que eran fuertes, le dijeron al Señor: ya no necesito buscarte, porque ya tengo una congregación de miles y miles de personas. Ya no necesito buscarte porque ya la congregación me ha dado más dinero de lo que necesito para vivir todos los años de mi vida. Hay hombres y mujeres que en un tiempo buscaban al Señor y le decían al Señor: Señor, bendíceme con un negocio para que yo pueda bendecir tu casa. Pero yo conozco gente que se ha mantenido confiando en el Señor. Pero conozco gente que también se alejaron del Señor cuando Dios los bendijo. Pero mientras tú te mantengas confiando en el Señor, mientras tú te mantengas buscando al Señor, Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir. Quiero concluir con este versículo, Salmos 23 y verso 6. Nuestro hermano Jiré nos puede ayudar en el piano. Salmos 23 y verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El anhelo de David no solo era morar donde la presencia de Dios estaba acá abajo, porque este capítulo de Salmos 23 te habla del regreso al hogar de donde un día saliste,
donde un día salimos de ahí, de allá de la presencia del Señor. Este capítulo habla del regreso a la casa, al cielo, a la presencia de Dios. Y el anhelo de David no solo era habitar en la tierra en su presencia, sino él decía: llegará el momento donde en la casa del Señor moraré por largos días, moraré por la eternidad en la casa del Señor, moraré para siempre en la casa del Señor. Ponte de pie en esta mañana y cierra tus ojos. ¿Anhelas buscar la presencia de Dios? ¿Anhelas buscar su presencia? Así como David dijo: una cosa he pedido al Señor, una cosa he demandado de Él, una cosa, tengo una petición delante del Señor. Pero no solo es algo que le voy a pedir, es algo que voy a buscar, es algo que me voy a esforzar, es algo que voy a anhelar, y es de conocerlo a Él, de contemplar su hermosura. ¿Quieres conocer al Señor aún más de lo que lo conoces? Conócelo verdaderamente. El Señor te dice en esta mañana, Él te hace la invitación a conocerlo, a que conozcas su gloria, a que conozcas su poder, a que lo conozcas aún en momentos de dificultad. Anhelamos conocerte, Señor. Quizás te has quedado estancado en tu caminar. Quizás te has quedado dando vueltas, como el pueblo de Israel se quedó por un momento dando vueltas. Pero Dios no quiere que te quedes en un lugar. Dios quiere que te extiendas, que hagas el esfuerzo, que busques su presencia, que busques su gloria, que lo conozcas a Él verdaderamente. Díselo en esta mañana: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu gloria, Señor. Yo quiero conocerte a ti, Dios mío. Presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor. No te conformes con las glorias pasadas. Ten nuevas experiencias en Él. No te conformes con oír las experiencias de otros. Llénate de Él y ten tus experiencias con Él. Sí, Señor. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Sí, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Yo quiero más. Díselo a Él: yo quiero más de ti, Cristo. Pero no solo es un deseo, es algo que voy a esforzarme, es algo que voy a buscar en mi vida. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Dilo una vez más: yo quiero más. Sí, Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu poder. Quiero más de ti en mí, Señor. Tu presencia.
Que tú crezcas y que yo pueda menguar. Y más de Sí, Señor. Que cada día que pase, Señor, tú crezcas en nosotros. Que se vea más tu gloria, Señor. Que se vea más tu carácter, Dios mío, en nosotros. Queremos conocerte y al conocer tu gloria seremos transformados de gloria en gloria. Dale palmas al Señor. Aleluya. Él es grande, amén.